Bueno, este es el ciclo de cines de terror social, ¿no? Que también bien ambiguo nuestra categoría, ¿no? Estuvo interesante, ¿no? Como todos propusieron diferentes cosas. Y de ahí también se podría caer un poco en la distopía, pero no. La mayoría fueron como de situaciones del presente, de una realidad plausible, ¿no? Y con el Señor de las Moscas y con Historia Americana X. Estuvo bueno eso. En un inicio nos dije, ¿cómo vamos a poner eso en películas? Y yo así buscando en internet terror social. Bien, vamos a inaugurar esto. Entonces, ¿sí te la avientas, Héctor? ¿El resumen? Vas, Mari, ayúdame con el resumen, tú que la tienes más fresca. Con todo el libro, para que no digas. Uy, ¿leyeron el libro? Mari, yo siempre lo he querido leer, la verdad, sí. Está bueno, pero ya tiene sus añitos que lo leí. Yo no sabía que existía pues una película de ese libro, pero sí está bueno. Obviamente pues sí, es totalmente un resumen la película del libro. A ver, vamos a empezar. ¿Me ayudas, Héctor? Ajá. Pues se trata de un grupo de niños que viajan en un avión con los pilotos y algunos profesores. No recuerdo bien ahorita hacia dónde se dirigían. Y oscilaban entre edades de los 7 a los 13 años, más o menos. Eran alrededor de unos 25 niños, algo así, los que iban. Y pues sufre un accidente el avión y se estrella. Bueno, más bien se estrelló en el mar. Y entonces todos tuvieron que nadar hacia una pequeña isla que estaba ahí cerquita, los que pudieron, ¿verdad? Llegaron y los niños pudieron rescatar a uno de los pilotos, pero estaba gravemente herido. Entonces, pasando el tiempo, pues falleció esta persona que era el único adulto que quedaba. Entonces, se quedaron solos prácticamente los niños, pero si mal no recuerdo, al parecer era en una escuela de estas tipo militarizadas. Entonces tenían como rangos los niños. Y pues también sabían algunas cosas como de supervivencia, como que les enseñaban cosas en la escuela y se empezaron a organizar para pues poder refugiarse, tener fuego, conseguir agua. Al principio pues estaban como de alguna manera ellos organizados para esperar el rescate de los adultos, pero pasando los días se empieza como con quedó como de jefe un niño pequeño, como de, ¿qué serán? 12 años, y había otros más grandes que él, obviamente, ¿no? Entonces sí empezaron como las rencillas y empezaron a tener conflictos, los más grandes empezaron a influir a otros más pequeños hasta separarse del chico que habían como elegido como el que iba ahí a mandar con ellos y empezaron a ver situaciones de agresiones. En una de esas y en su locura mataron a un niño creyendo que era supuestamente un monstruo, ¿sí? Un monstruo que estaba ahí en la isla y lo mataron con unas lanzas que ellos mismos hicieron de palos que encontraron, como llevaban navajas y cosas así. Bueno, pudieron hacerse de lanzas que también estos niños grandes ocupaban para cazar jabalís y podían comer. El otro niño lo que le interesaba era tener como una fogata y fuego para que algún barco pudiera verlos y rescatarlos. Entonces había como ese conflicto entre ellos. Después ya habían matado a este niño. Empezaron, pues sí, algunos a quedarse así como que, ay, ¿qué hicimos? Otro, pues ni modo. Pues él se lo buscó, cosas así, ¿no? Entonces, pasa algunos días más, trata el otro niño de quedar como, pues como tratar de volver a unirse todos y
pues volver a trabajar como en equipo, pero los otros pues no quieren. Había un niño gordito, obviamente que le hacían burla, ¿verdad? Por gordito. Y cuando se quedaron ellos dos, cuando intentan ir a hablar con los otros chicos, pues resulta que vuelven las agresiones y en una de esas dejan caer una roca en la cabeza al gordito y pues obviamente pues lo matan en el instante, ¿no? Entonces el otro empieza a llorar y a decirles cómo es posible que hicieran esto y sale corriendo y los otros atrás de él lo empiezan a perseguir y él corre desesperado. No recuerdo bien cómo se inicia un incendio en la pequeña isla y cuando llega hacia la playa se cae por accidente y alza la cara y estaba ya un adulto, era de hecho un soldado. Pues los encontraron y los rescataron y todos se quedaron así como que, ya hay adultos, ok. Bueno, algunos estaban ya como llorando. Este niño, Ralph, que es el chico, pues sí se quedó como llorando privadamente y pues intuye uno que los rescatan y pues se llevan a todos los chicos, ¿no? Creo que fue una película muy buena comparada con el libro, tocó puntos muy buenos. Vemos la naturaleza del hombre, la naturaleza humana, bueno, si es que existe como tal, porque pues pienso yo que no es algo así como, sí, el hombre por nacimiento es bueno o malo, ¿no? Se va haciendo de acuerdo a su entorno y pues estos niños al no tener como un adulto que les pone los límites y que les pone las cosas buenas o malas que pueden hacer, pues actuaron totalmente por su instinto, ¿no? De supervivencia y algunos, como Ralph, por ejemplo, todavía tenía esa forma de discernir si estas cosas no se deben de hacer, no, no es bueno para todos nosotros y al contrario del otro chico que pues sí veía como esa ventaja. De alguna manera algunos pensarían que no, era el malvado del cuento, ¿no? Pero es parte de, yo lo comparo así como de esa naturaleza de que realmente no, la sociedad nos hace saber qué es lo bueno y lo malo. Como también en la película de La Laguna Azul, no sé si alguna vez la hayan visto, pues se quedaron igual los niños, ¿no? Solos y que actuaron totalmente por instinto cuando se empiezan, por ejemplo, a crecer, a desarrollarse, conocen su cuerpo, o sea, no de esa forma morbosa que podríamos en algún momento ya tener por toda la influencia que lleguemos a adquirir, sino que naturalmente como ellos fueron conociendo su cuerpo y de ahí se derivó a que hasta un hijo tuvieron, ¿no? Pero de esa forma natural. Entonces siento que también esta película pues abarca esa forma de, esa inocencia de los niños, también cómo se puede convertir en esa crueldad natural del ser humano. Bueno, pues a mí me gusta bastante esta película. De hecho, creo que a lo mejor el error que yo cometí en ver esta es mucho de esto que comentabas tú, Mari, de poner como el estado natural, ¿no? Que dice Rousseau, que pones Hobbes, ¿no? O sea, que primero que el hombre es bueno por naturaleza, que lo corrompe, ¿no? La sociedad, y el otro que no, que el hombre es malo por naturaleza, ¿no? Que se va limitando. Creo que el error ya me percaté hasta el diálogo final, ¿no? Porque también yo diría, pues sí, está interesante el experimento, ¿no? Primero porque hasta hace poco me di cuenta que eso es un mito, que es este estado natural. O sea, pues, no, ¿cuál es este mito del estado natural? Porque pues no sé en qué momento se pueda tener un estado natural si siempre está viéndose por los ojos del hombre, ¿no? Aquí hay un conocimiento previo de las leyes también. O sea, los niños saben qué está bien y qué está mal, tienen un conocimiento de moral. Entonces, ya no podría ser como un experimento así, porque no están en un estado de naturaleza puro, que se pudiera decir, ¿no?
me gusta mucho esta primera parte, porque siempre te deja como esto que pasa en el séptimo sello, ¿no? Que te pasa en el mar. O sea, y lo primero que ves es a estos chicos nadando y te da esta sensación como de arrojamiento, ¿no? Como que no sabes qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Y de alguna forma también el eliminar a los adultos y el tampoco traer a mujeres da como de alguna forma un experimento bastante extraño, ¿no? Porque a lo mejor algo que podría ser alterado también tanto de las hormonas de los hombres, una cuestión así, al haber mujeres, podría también haber alterado, ¿no? Esta especie de experimento social. Eh, Me gusta muchísimo el primer planteamiento que hacen, porque empiezan a organizarse de acuerdo a lo que ellos conocen, ¿no? Entonces encuentran la caracola, ¿no? Y la hacen sonar, y ahora el que tenga la caracola va a tener la palabra, y encuentran cómo hacer fuego con las gafas de Miss Piggy, ¿no? Entonces, es muy graciosa esa sensación, porque empiezan a organizarse muy bien. Lo primero que viene, que es como este experimento entre los dictadores y lo que vendría siendo la democracia, es cuando pierde Jack, ¿no? Que pierde las elecciones, dice, ah, sí, no te preocupes, ¿no? Pero por dentro empieza a organizar a su grupo de cazadores, ¿no? Empieza a tomar de alguna forma un poco de poder también. ¿Qué más recuerdo de esta película? Tiene diálogos que te hacen pensar bastante para ser unos niños, ¿no? En esta película. La parte esta donde todo se desata, que ya empiezan como a matar al primer chico, que es el que encuentra al que estaba agonizando, al maestro. Lo sujeta de una pierna, si no me recuerdo, y así es como creen que hay un monstruo, ¿no? Y ese monstruo le sirve para consolidar su poder al que ya estaba, ¿no? De alguna forma les dice, no vayan para allá porque ahí está el monstruo, ¿no? Entonces de alguna forma se cuelga de esta figura o de este icono del monstruo para mantener el miedo y mantenerlos de alguna forma sometidos a todos, ¿no? Porque hasta el otro grupo va y le dice, allá hay un monstruo, ¿no? Y nadie se quiere acercar a verlo porque también son niños pequeños los demás. Cuando matan a este niño me parece sí sumamente cruel cuando regresa con la lámpara, ¿no? Que lo asesinan, pero lo más extraño es que se empiezan a ver como, no sé, como tintes de la sociedad psicópata, ¿no? Porque es así como de, ah, sí, sí pasó, ¿no? Y los que tienen culpa, pues sí viven con ella, ¿no? Que es como este Piggy y el otro, se me olvidó el nombre, y van con Jack y le dicen, no, sí, pues sí pasó, pero ni modo, ¿no? ¿Quién nos va a hacer algo? O sea, saben que lo que hicieron está mal, pero ya no hay castigo. Entonces eso es como su ventaja, ¿no? Que toman de, sí, sí, sí se murió, pero pues ya ni modo, ¿no? Y después están jugando a matar al monstruo, ¿no? Y a pegarle a otro niño. Entonces es como que de alguna forma les va quitando, ¿no? Esa forma de pensar o esa moral se las va lavando poco a poco a los demás niños más chicos, Jack. Entonces me parece una forma muy extraordinaria de irles lavando poco a poco el coco, ¿no? De esto como inmersión, ¿no? De que todos decían, por ejemplo, en los nazis, ¿no? Es que ¿quién podría seguir a Hitler, ¿no? Pero una serie de consecuencias y de una serie de atmósfera alrededor, ¿no? Eran pobres, estaban pagando lo de la guerra, trataban de encontrar algún culpable, ¿no? Que es algo que hace bastante la sociedad y que se ve también en Historia Americana X, ¿no? Intentas encontrar a un culpable de lo malo, ¿no? Entonces, maneja muy bien en ese aspecto esto de Jack. Este pobre de Miss Piggy es como el niño más tierno y pobrecito de toda la historia. Decía, lo veo y lloraba hasta súper tierno, pobre chamaco, ¿no? Y lo matan todavía aplastando con la bola. Tienen un diálogo que a mí me pareció precioso, que es cuando le dice, que para mí me hizo pensar bastante, le dice, es que ¿qué hicimos mal? O sea, ya están reflexionando ellos dos, ¿qué hicimos mal? Tratamos de hacer lo que harían los adultos. Y creo que eso es lo que hicieron mal, tratar de hacer lo que harían los adultos, ¿no? O sea, no trataron de fundar una sociedad a partir de cómo es que se veían ellos, ¿no? Sino lo que harían los adultos. Entonces, para mí eso es el primer paso, ¿no? Como una aceptación de qué es lo que hicieron mal. En la pregunta está implícita su respuesta, ¿no? E igual, esta parte ya final, donde lo están persiguiendo a Ralph, me parece, se llama, que le dice a los gemelos, ¿no? Que alguna vez estuvieron de su parte, dice, es que esto que están haciendo está mal y ustedes lo saben. Y si no hacen nada, están formando parte del problema, ¿no? Te demuestra un poco de esta, pues como filosofía de masa, ¿no? De moverte de acuerdo a cómo más o menos ves que las demás personas se van comportando. Entonces esto como de rebaño, ¿no? De ir jalando con el líder.
Y el final me parece a mí, era algo que comentaba una chica en un grupo, que a ella no le gustaba este final, porque dice, es que no sé qué pasa. A mí me encanta este final, porque es como, primero, la reacción de Ralph al ser salvado, y segundo, la reacción de los otros al saber que ya hay consecuencias, ¿no? O sea, actuaban libres porque no había consecuencias. En ese momento que los encuentran ya saben, ¿no? Que hay ciertas consecuencias. El problema aquí es que no van a pagar algo, ¿no? O sea, realmente siempre me ha interesado hacer el ejercicio, ¿qué les pasaría, ¿no? Si estaban en ciertas condiciones. Sí, y es curioso, ¿no? Cómo, o sea, terminan siendo parte de, de cómo van actuando, parte de sus limitaciones. O sea, no dejan de ser niños, ¿no? Y no han aprendido gran cosa dentro de la sociedad, ¿no? Y, o sea, que el más grande a lo mejor tendría como 14 años, ¿no? O sea, tampoco se veían muy grandes en la película, ni tampoco con una gran madurez, ¿no? O sea, un poquito eh, Ralph, que era que es el chico bueno, ¿no? El jefe bueno, que, que o sea, que se veía ahí una cierta empatía, ¿no? O sea, ahí también está jugando que, pues en realidad los niños, pues no nacen, los seres humanos no nacen buenos ni malos, ¿no? O sea, todos son hijos de su contexto, ¿no? Y en esta parte de que, bueno, ahora tienen que lidiar con un mundo que son ellos quienes van a vivir ahí, ¿no? Y quienes van a poder hacer sus reglas, ¿no? Que también es lo que ve la otra, el otro chico, ¿no? O sea, dice, pues ahora ya no hay adultos, ¿no? Podemos hacer lo que queramos, ¿no? Y ya hay todos felices. Y pues no, o sea, hay un punto en el que dices tú, esto no me gusta y yo no quiero hacer las cosas así, ¿y quién me va a detener, no? No hay alguien más allá, ¿no? Lo único que de repente lo detiene es esta idea del monstruo, ¿no? Y incluso le da una ofrenda, o sea, hace todo un mito para pues mantener de alguna forma como una especie o hacer su propia limitación, ¿no? O sea, hasta dónde pueden llegar y sí de alguna forma, pues propagar un miedo, ¿no? Y decir, bueno, yo soy el que les dijo y entonces yo en realidad los estoy protegiendo a todos, ¿no? Porque no solamente les dijo a su grupo, sino les dijo a todos. Entonces es como, yo estoy más allá de ustedes, ¿no? O sea, de lo que ustedes me pueden ofrecer, les estoy ofreciendo más. Entonces, creo que esta parte de ver cómo con las poquitas herramientas que tienen estos niños, lograron como hacer lo que pudieron, ¿no? O sea, de un lado está el pobre Pi, ¿no? Que pues termina justamente cuando intenta hacer la voz de la razón, paz, ¿no? O sea, ese momento en el que dices, a lo mejor sí les va a llegar el mensaje, ya no están, o sea, ya es una masa, ¿no? O sea, ya es una sociedad masa. Y incluso se nota, ¿no? O sea, al momento de que cae la piedra, voltea arriba y no hay como que, ya no está el niño que aventó la piedra, pero está como los demás que no huyeron. Entonces en realidad fue todos, o sea, todos en realidad podrían ser los culpables, ¿no? Y me hace curioso cómo pese a tener esta idea de, bueno, estamos haciendo nuestras propias reglas, eh, se terminan, o sea, sí hay un castigo plausible, porque al principio como que dicen, pues no hay quien nos regañe, ¿no? ¿Qué nos vas a hacer? Nos vas a poner una falta, ¿no? Y se burlan, ¿no? Dice, eso que aquí ya no vale, eso ya no importa. Y en otro punto, ya más adelante, ya hay un castigo, pero es un castigo por una pequeñez, ¿no? Pero justamente se da después de que mataron al chico en grupo, ¿no? Creyendo que era el monstruo. Y a ver, a esos, ¿por qué no los castigaron? Porque pues eran todos, era el pánico hablando, ¿no? O sea, era la masa gigante, ¿no? Y me gusta mucho lo que menciona este Freud, ¿no? Que de repente ya es una colmena, o sea, ya no eres un individuo, sino ya es una sola idea, una sola mente, la mente enjambre, ¿no? Creo que así la denomina. Y, y entonces ya toda responsabilidad la pierde, ¿no? Y qué peligroso esto, pues en el momento de que pues son niños, ¿no? O sea,
quién va a incluso a acogerlos, ¿no? O sea, decirles esto no es tan grave, ¿no? O sea, o esto sí es, esto no debería de haber pasado, ¿no? Sí pudiste haber hecho algo, que es lo que intenta hacer un poco este Ralph. Y creo que ese ejercicio que hicieron en el libro y después ya en la película, que se muestra bastante claro, digo, no he leído el libro, la verdad, ups, lo siento, pero se me hace interesante, ¿no? Como Baruch Chulhan, lo de la mente de Hambre, ¿sí? Ah, ya. Sí, es que también lo manejó Freud, pero sí, no sabía de dónde venía el término este. Y sí, o sea, creo que eso se me hizo interesante, que sí se mostró totalmente esta idea de ya no eres un individuo, sino somos todos, ¿no? Y a ver quién se sale de todos. Y pocos, ¿no? Pocos logran como mantenerse cuerdos, ¿no? En lo que cabe. El único chico y el otro y los otros dos chiquillos, ¿no? Que más bien que fue más por culpa, ¿no? Si algo me pasa, va a caer sobre ustedes, ¿no? Y ahí otra vez los regresó así de, somos un individuo y sentimos culpa y podemos ponernos límites, ya no somos todos, porque era también lo de parte de la tribu, ¿no? Porque incluso ya se empiezan a pintar, empiezan a hacer como símbolos, ¿no? Para unirse, ¿no? Para homogeneizarse y ahí ya es cuando pues empiezan a caer, ¿no? No es que esté mal ser parte como de un grupo, pero el problema es cuando pues no cuestionas el grupo, ¿no? O sea, el grupo termina haciendo pues, lo que quiere. Y qué feas muertes para hacer una accidental y otra totalmente con conciencia, ¿no? También. Bueno, esta película, de hecho, en mis actividades de cine ya la habíamos dejado, El Señor de las Moscas, y pues creo que es un muy buen ejercicio, en el sentido de que ahorita lo que estaba escuchando de Héctor, de Mari, justo eso creo que lo que impacta es el hecho de que son niños. Entonces, de ahí de entrada ya, o sea, como que da una referencia distinta, ¿no? El hecho de que se vea a niños asociándose de esa manera. Lo que me llama la atención de lo que comenta Mari es eso que hace como la analogía en cierto momento con algo similar con lo de la Laguna Azul, ¿no? Pero en la Laguna Azul yo le agregaría nada más ahí la única y gran diferencia es que digamos que no están corrompidos por un sistema social porque pues nada más interactúan ellos dos. Entonces, estos son niños pequeños, sí, pero que ya vienen como con cierta carga cultural, con ciertas cargas de moral, ¿no? La moral es un tema que, híjole, nos podríamos pasar hablando aquí muchísimo tiempo sobre la moral, ¿no? De qué es lo que está y no bien, o lo que cada persona ve bien o mal, ¿no? Aparte, o sea, también están adiestrados porque tienen pues esa formación, ¿no? Tanto académica como de escuela militarizada, entonces ya tienen ahí ciertas cargas. Entonces, justo con lo que decía Héctor, ¿no? Cuando dicen los niños que hicimos mal, hicimos todo lo que los adultos, ¿no? Pudieron haber hecho. Y sí, yo también estoy de acuerdo con eso, que tal vez si se hubieran comportado como niños tratando de sobrevivir, pues quizá no hubiera pasado eso. Pero como se comportan como niños tratando de sobrevivir como adultos, es ahí donde pues, todo vale, ¿no? Porque pues, se tratan de comportarse como adultos en eh, muchos momentos y ni siquiera yo los veo tan racionales. No sé si esa sea la idea. Yo no lo veo tan racional, sino más bien eh, son como cargas conductuales, ¿no? Que uno va naturalizando. Actualmente se tiene mucho la palabra normalizar. Pues yo creo que esa palabra no está bien utilizada en muchos aspectos. Creo que más bien es naturalizar. ¿Por qué naturalizar? Pues como comentabas, Enid, cuando algo te es natural, no lo cuestionas. Entonces, como estamos acostumbrados a vivir en sociedad en el que siempre hay un jerarca, en el que siempre hay gente también que no le importa ser líder, ¿eh?
Ellos no quieren ser líderes, más bien buscan a alguien a quien seguir. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no es que no me considere fuerte o inteligente, simplemente no me quiero arriesgar, ¿me explico? Entonces, pues espero al primero que quiera ser el líder para que ese líder me pueda ayudar a sobrevivir. Y creo que esto también es algo muy humano, ¿no? Tener miedo, miedo a, pues, a la muerte, miedo a lo desconocido, miedo a la oscuridad, que después ya lo veremos en la película esta de la aldea, pero tiene muchas semejanzas con esta historia, ¿no? En muchos aspectos. Y pues vemos que el miedo se empieza pues, a tener como una especie de forma de control, ¿no? Como lo que mencionaba Héctor. Y entonces, pues digamos que de manera masiva, pues ya en la vida adulta, pues sabemos que el miedo es una de las formas de control más cabronas que tenemos como seres humanos. Muy, muy, muy cabronas. Y si no, pues nada más hay que remitirse a la historia, ¿no? O vayámonos a la Segunda Guerra, nada más, con todos los panfletos y toda la ideología de Goebbels que se aventaba, ¿no? Y, no sé, hasta películas, ¿no? Recuerdo que hay una que se llama el- La amenaza judía o el peligro judío, algo así. Y es una película que habla precisamente sobre ello, ¿no? De como para asustar a la gente, así literal asustar a la gente de que los judíos pues era una bronca. Entonces, pues aguas con los judíos porque los judíos van a terminar hundiéndonos. Entonces, no sé, creo que en realidad esta película pienso que nos da como un golpe de realidad, en el sentido de que son niños actuando como adultos y más bien nos trata de decir, ¿no? Pues checa lo que estás haciendo mal, güey, pues así literal, ¿no? O sea, es como verse reflejado en un espejo, ¿no? Entonces, por eso es dura, por eso es cruel, porque ¿cuántos de esos comportamientos no vemos en nuestra vida adulta? Cuando somos niños, una vez vi una imagen que decía, cuando era niño pedir ser adulto creo que fue el sueño más estúpido que he tenido en mi vida, ¿no? Y creo que sí en algún momento, cuando somos niños, deseamos ser adultos y decimos, ay, los adultos tienen esto, pueden hacer aquello, pueden beber, pueden fumar. En el caso, pues, hasta de los niños, ¿no? De los varones, también, ¿no? Pueden ver revistas para adultos o pueden ver porno, porque son cosas que a los niños de alguna manera, como niños te llaman la atención, ¿me explico? Sobre todo, pues, el sexo. En esta película creo que no está tan marcado eso. Eh, Igual como mencionaba Mari, en la Laguna Azul, pues sí se ve este incluso, ¿no? Este descubrimiento sexual, pero pues es justo muy natural. ¿Por qué? Por todo este desarrollo, ¿no? Hormonal, etc., etc. Y por eso no se ve con morbo. De hecho, ni siquiera, así literal, ni siquiera saben lo que están haciendo. Hasta recuerdo mucho a Galeano, ¿no? Con las Memorias del Fuego, cuando en una de esas historias habla sobre un hombre que encuentra pues a una mujer, ¿no? Y pues la ve que está desnuda, nunca había visto a una mujer, y lo único que se le ocurre es mirar su entrepierna para ver si se parece a él, y resulta que no se parece a él, porque pues, no tiene pene. Entonces cuando ve una rasgadura piensa que está lastimada, y lo que se le ocurre pues es ponerle una planta, una raíz de yuca, ¿no? Para poderla curar, según él. Y pues lo único que nota en la chica, pues es que le da risa, ¿no? Entonces, creo que eso, pues sí se nota mucho en esta de la Laguna Azul. Tiene cosas que, digamos, se pueden como hacer la analogía y el comparativo con esta del Señor de las Moscas. Y pues ya para cerrar con mi comentario, yo lo que único que podría agregar es que, pues sí, creo que es un espejito. Esta película o este libro es un espejito. Es como una llamada de atención, como para, como dicen también en el meme, ¿no? Amigo, date cuenta, no manches, en algo le estamos regando. Recuerdo que en la universidad, una de mis profesoras discutíamos en ese entonces, porque la universidad de donde vengo, pues es una universidad pues realizada por un proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Cuando era pues el gobernante de aquí de la Ciudad de México. Pues en realidad en la universidad se notaba como un ambiente
casi adóralo, darle las gracias porque nadie lo había hecho. Y yo sé, yo sé, yo sé. ¿A qué voy con esto? Voy a lo siguiente. Creo que justo esto de la cuestión, ¿no? Entonces, cuando nos adoctrinan, cuando nos dicen, debes de creer esto, debes de agradecerle a tal o a cual porque te están dando. Creo que allí es una bronca bien, bien grande. Y creo que la universidad, sobre todo universidades, si se puede llamar de esta manera, de izquierda, lejos de tener este sentimiento de adoctrinamiento, o política de adoctrinamiento tendrían que tener más esta visión de la cuestión. Y los seres humanos pues, siempre cuestionamos, desgraciadamente ya lo he dicho varias veces, los adultos ya nuestro mundo lleno de deudas, lleno de tener que buscar trabajo, de problemas con la pareja, de problemas con los hijos. Entonces llega el niño y pregunta, oye papá, esto, y uno en lugar de fomentarle esa cuestión, por el cansancio, por lo que sea, pues termina como que porque sí, y es así, y ya cállate, y etc. Entonces, también con lo que comenta Anita, estoy muy, muy de acuerdo por lo que dice Freud. Y creo que sí nos empezamos a convertir en una especie de colmena que ya no son individuos como tal, sino es un grupo que piensa de manera y actúa de manera colectiva. Entonces, si todos van a la izquierda, pues todos vamos a la izquierda. Si todos van a la derecha, pues todos vamos a la derecha. Y como aficionado al fútbol, ya para cerrar, lo puedo decir que en los estadios de fútbol se ve exactamente eso. Basta con que uno se ponga pendejo para que se arme un desmadre. Y si no, vean lo que pasó en Querétaro. Así se las dejo. Entonces, pues, creo que es un muy buen ejercicio de reflexión, pero lo feo y lo malo y lo desagradable es que no sé cuánta gente tenga esta capacidad de, por leer un libro o por ver una película, tratar de cambiar su forma de ser o de pensar. Eso es lo que en mí al menos, como que sí me deja de, ay, pues sí está chido, sí está bueno, pero no sé hasta qué punto incluso yo podría cambiar algo, ¿no? Para el entorno en el cual vivo. Pero pues bueno. No sé, al menos el cine pues sí muestra como otra forma de, o tendría que mostrar otra forma, o podría, tiene esa capacidad, ¿no? De mostrar otras maneras de desarrollar, No se oye o no oigo nada más ¿no? yo. Yo me oigo muy bien, fíjate. No yo oigo bien ahí. Sí, sí, bueno, ahí le cuentan a Eric lo que le dije, ¿no? O sí, ¿ustedes sí me escuchan o según esto sí ¿Los demás se Yo estoy bien. oyen? Entonces el sí, que no Sí, se oye. escucha. que podría mostrar como esta otra faceta, que si bien, pues sí, es complicado, ¿no? Que llegue el mensaje tal cual uno esperaría al público, pues es que es la otra cuestión, ¿no? O sea, también, no sé, estamos como muy inmersos en que en el cine, pues es más bien para despejarte, ¿no? O sea, para entretener y ya, ¿no? Y en cierta forma, puede ser. Hay cierto cine que sí, es Bueno, de lo que mencionas, yo pienso contrario a Eric. O sea, yo creo que sí es como esta frase famosa de Heráclito, ¿no? De no te bañarás dos veces en el mismo río. Yo creo que es lo que pasa ahí. O sea, yo creo que sí cambiamos, o sea, aprendemos, ¿no? Y hay cosas que conocemos, pero creo que a veces es inevitable ser jalado por la corriente, ¿no? Ah, bueno, yo pienso que no podemos quedar, que más bien quedamos a veces inmersos, ¿no? En lo que va llevando la sociedad, o sea, como si fuera como una especie de huracán que nos va jalando, ¿no? A pesar de que tú cambies, que entiendas las cosas que están mal, es inevitable caer en otras cuestiones. Hay una película también muy buena que se llama La Ola, en la cual empiezan a discutir en Alemania si es posible un grupo de alumnos, ¿no? De forma pedante, dice un maestro, no, pues durante el Tercer Reich, bla, 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 ya hartos dicen, ya aprendimos, ¿no? Eso no va a volver a pasar en Alemania. Y entonces en esta forma el maestro los reta, le dice, ay, no vuelve a pasar. ¿Seguros que no es posible que se vuelva a dar este fenómeno aquí en Alemania? Y es curioso cómo los va arrastrando en la película, los va arrastrando a una especie de Tercer Reich en la escuela. Entonces, sí se vuelve a dar. O sea, yo creo que aunque cambies, es posible que de todas formas pueda ser adiestrado. O sea, yo estoy seguro de que cualquier persona puede ser adiestrada y convencida de lo que sea,
con tiempo, con lo que tú quieras, con recursos, pero estoy seguro que cualquier cosa puede ser adiestrada, o sea, cualquier persona. Ahora, más o menos aquí ven una corrección de lo que yo creo o de lo que yo tengo idea de que es la colmena. Esta que se llama la colmena de Byung Chul Han, él plantea una especie de controversia porque dice, creí o se creía que la sociedad iba a ir en una especie de masa, ¿no? De una especie de unión y todos juntos íbamos a jalar hacia un solo lado, en una sola voz, pero no es así. Y es algo curioso que te empieza a choquear, ¿no? Porque dice, ya estamos inmersos en todos haciendo ruido, ¿no? A través de sus twitters, poniendo cosas, diciendo tal cosa, diciendo tal otra cosa, todos hacemos ruido, pero nadie se mueve, ¿no? O sea, dice, por eso que es como una especie de colmena, dice, todos estamos haciendo demasiado ruido por nuestra parte, ya no nos volvemos masa, sino que de alguna forma nada más estamos molestando, ¿no? O haciendo ruido, diciendo que algo se haga y no se hace nada, ¿no? Entonces, la ventaja que teníamos a lo mejor como masa es que jalábamos hacia algún lado. La desventaja como colmena es que nadie hace nada, no aparece como una mente o un líder que te jale, ¿no? O sea, sino que nada más es como de, sí, deberían hacer esto, sí, deberían hacer aquello, ¿no? Que se muera. Y de hecho hay un capítulo muy gracioso en Black Mirror que se llama así, La Colmena. Entonces también ahí te da como un ejemplo y es como parecido, pero no es igual que esta mentalidad como de masa. Me parece que sí, o sea, al menos se escucharía más, ¿no? Si fuéramos todos como contra un punto, aunque justo eso se vio en la Segunda Guerra Mundial con la parte de la propaganda y todo, porque al parecer, o sea, se daba esta propaganda como si todos fuéramos y pensáramos exactamente igual, hasta que después ya se hicieron como divisiones en las que pues este mensaje le llega de tal forma, de tal manera, entonces empieza a haber como un cambio, ¿no? O sea, hay pequeñas masas, o sea, hay pequeños grupos, sectores, desde edad, sexo, estrato social y todo, y entonces ahí se empieza a ver una diferenciación. La cosa es que justamente somos masa porque estamos aquí, o sea, seguimos siendo masa porque estamos dentro de una sociedad y nos comportamos de ciertas formas en las que está delimitada aquí, y ya incluso nuestra forma de pensar estaría como muy arraigada a la forma de pensar de todos, ¿no? Por ejemplo, el no poder ver el futuro, estoy en un curso que habla de eso, no poder ver un futuro fuera del capitalismo también está cañón, ¿no? O sea, dices tú, ay, o sea, ¿y cómo me salgo de esa idea? Y es una idea que tenemos en masa, ¿no? O sea, que ya el capitalismo está aquí y es así van a ser las cosas, ¿no? Y no necesariamente, ¿no? Y en la película, o sea, se ve como piensan que va a ser de una forma, ¿no? Que van a quedarse ahí para siempre. Y entonces, o sea, bueno, el chico que se empieza a revelar, ¿no? Que así vamos a tener que vivir y entonces yo quiero tener el poder, ¿no? De alguna forma yo quiero ser el amo y ustedes ahí se adaptan y van a ser mis esclavitos, ¿no? También se me hizo muy interesante esta analogía, ¿no? Del amo y el esclavo que dice el chico, ¿no? Él va a pisotearlos hasta que ustedes se paren, ¿no? Y ellos se quedan así como de, pues sí es cierto, ¿no? O sea, ¿quién depende quién depende más? ¿El amo del esclavo o el esclavo del amo? ¿No? O sea, el amo no es sin su esclavo. Entonces, en ese aspecto, pues aquí ya se empieza como a romper esta simbiosis, por así decirlo, ¿no? De decir, ay, no, pues estas cosas son así, porque yo así lo planteo, y no es de esa forma, y no fue tan complicado romperlo, o sea, simplemente fue el decir, no quiero que mates a esta persona, ¿no? Y no quiero cargar también, o sea, ahí fue a lo mejor un poco moral, ¿no? El decir, no quiero cargar con la culpa, ¿no? De que si te digo dónde está este chico, pues lo vas a matar, ¿no? Y voy a ser yo tanto peca el que agarra a la vaca como el que, no, espera, ¿cómo mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, o sea, terminaron rompiendo esa cadena, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Pues logró vivir, ¿no? Y por suerte encontraron al adulto,
¿no? O sea, también eso fue como un... A ver, si no lo hubieran encontrado, posiblemente sí lo hubieran matado, ¿no? O sea, si no hubiera pasado eso, hubiera seguido así, ¿no? Y cómo se iba a terminar transformando esa sociedad, ¿no? O sea, de esa especie, pues sí, termina siendo una sociedad de cualquier forma, ¿no? Con sus limitaciones, pero, o sea, hasta dónde iban a llegar, ¿no? Y ahí es cuando te preguntas, bueno, ¿y qué tal si no tienen que ser así las cosas, ¿no? O sea, ¿qué tal si se pueden ver de otra manera? Pero pues igual dentro del pánico y dentro de, pues hasta eso sí le siguieron con la idea de que los niños, ¿no? Pues tampoco, mm, pues están totalmente formados, ¿no? O sea, se quedan como con dos ideas de mínimo no matarse y una de ser la tribu, ¿no? Y ser libres, ¿no? Porque también incluso está esa idea, ¿no? De ser libres dentro de la tribu, irse y a cazar y pintarse, ¿no? O sea, esa idea ya está clavada, ¿no? O esta idea de libertad de sin normas y sin adultos, ¿no? O sea, es como, bueno, y ahí se empiezan a dar cuenta que se necesitan esas normas, ¿no? Que se necesitan esas leyes y esos límites para no terminar matándose. Eh, que pueden ser diferentes, sí, pero se necesitan, ¿no? ¿Qué cosa? Vamos a cambiar el mundo después de esto, ¿verdad? Bueno, pues nada más para complementar, ¿no? Realmente creo que, pues es una buena película. También tiene rato que la vi, luego la volví a retomar, ahora que la sugirieron. Y la verdad me impactó la primera vez, ¿no? Creo que incluso hasta por la edad, ¿no? Ahora digo, ay, no. Creo que para que sucediera lo que dice Eric, de ver una película y te transforme, ¿no? Pues creo que esa ya no sería la idónea, ¿no? Pero sin embargo, para ciertas generaciones más jóvenes incluso, sería bueno, ¿no? Sigue siendo aleccionadora, entonces me parece que tiene su puntito ahí y pues bastante bien, ¿no? Se le puede rascar por todos lados, ¿no? Desde muchos puntos de vista, ¿no? Sociales, ¿no? Psicológicos, etcétera. Y sin embargo, creo que, que lo importante aquí es que a pesar de que la película tiene tiempo, es vigente, ¿no? Temas súper vigentes y entonces como que nada ha cambiado, como que solo nos repetimos, ¿no? Solo que le cambiamos el nombre a los problemas, el nombre a las guerras, el nombre al enfoque que nos genera conflicto, no sé, ¿no? Es como, ok. Creo que esta película sí en su momento me generó como esta reflexión y tal vez pudiera ser que uno dijera, bueno, para despertar conciencia podría yo empezar a sugerir, pues veo esta y luego esta y luego esta, ¿no? Y a lo mejor ahí no se apague el ánimo de mantenerme o quererme ser distinta o distinto, ¿no? Porque es bien cierto, uno pretende ser diferente a lo que la sociedad impone, pero te jala, evidentemente. Vuelves a ver este tipo de películas, vuelves a tener conversatorios así como con ustedes y todo, te motiva, ¿no? Te deja reflexionando, te deja tratando de hacer un pequeño cambio, pero de repente tu rutina te vuelve a mandar al mismo lugar, ¿no? Entonces, pues volvemos a empezar. Entonces, creo que bastaría, bueno, no basta, ¿no? Que aunque los directores nos hagan ver un pedacito de su realidad, ¿no? Esa realidad que en su momento fue, pues la sociedad es la que genera, ¿no? Y no se había cuestionado, habrá quien sí, los grandes filósofos lo sabían, filósofos de los que mencionó Eric, ¿no? Incluso el mismo Marx, ¿no? Cuando cuestiona este tema del capitalismo, etcétera, pero aún así no hemos sido tantos de tal manera que hemos frenado, ¿no? Estos cambios, estas incluso enfermedades, ¿no? Que en psicología se le llama, pues generadas por la sociedad, ¿no? También las enfermedades mentales, etcétera. Porque hasta hace poco que se cuestiona que por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, pues ya si nos vamos como individuos a empezar como a analizar y todo, y empezar a cuestionar mis creencias, mis conductas, las leyes sociales y las que quiero seguir y las que no tanto. Entonces, bueno, ¿no? La cosa va cambiando. No lo sé si tantos seres diferentes en algún momento, siendo tan libres, no llegaremos al punto que los niños, ¿no? Poner nuestras reglas, ¿no? Poner nuestros límites, ¿no? Entonces,
no sé, ¿no? Deja mucho que pensar esto, ¿no? Porque al final, pues del todo no somos libres, ¿no? Del todo no están exentas las leyes, del todo, pues vamos a seguir así, ¿no? Pero quizás sería bueno como replantearnos, ¿no? Hasta qué punto se pierde esta libertad, ¿no? Que los niños en su momento gozaron, ¿no? Y de repente, pues no, ya hay que hacer más normativo, hay que respetarnos, hay que seguir ciertos patrones, ¿no? Etcétera. Lo que me gustó mucho también, ¿no? Que se resalta en la película es, no sé, cuando los pequeños se empiezan ya como a intentar resolver o vivir, como que la forma en la que vestían, ¿no? Bueno, incluso no se vestían, ya eran seres tan libres, ¿no? Tan libres de ropa, de prejuicios, de lo que fuera ahí. Y ya nada más andaban con sus propios pensamientos, con sus propias conductas. Eso es lo que vivían, ¿no? El día a día. Y, y afortunadamente el ser niños te ayuda a eso, ¿no? A aventurarte. Algo que creo que los adultos ya no hacemos tanto, ¿no? O sea, como que, ay, arriesgarnos tanto, hoy no lo sé, ¿no? Pero también es cierto que existe otra parte que nos tiene que guiar o que nos limita o creemos que nos tiene que guiar, no lo sé, ¿no? Y salen todas estas ideas de si tener un líder, de seguirlo, ¿no? De, no sé, creo que sale a resaltar muchas cosas como sociedad, ¿no? Pero a este momento, a esta sociedad actual, creo que se le agregarían cosas, la tecnología, la inteligencia artificial. O sea, creo que a pesar de lo que les cuento, ¿no? Volvimos a empezar, es como, pero ahora agrégale esto, ¿no? Ay, pero ahora tenemos virus, ¿no? Ay, pero ahora ya está guerra. Ay, pero entonces es como, uy, Dios, ¿no? Esto nunca va a acabar. Entonces, no me impactó tanto, les comento, como hace bastantes años que la vi. Creo que yo estaba iniciando la carrera cuando la vi, digo, me ha impactado, pero pues ya al final, después de todo, como anda uno ya inmerso en la masa, pues ya no le genera tanta reflexión, ¿no? La verdad es que no me pegó tanto, pero pues finalmente ahí tiene su puntito, ¿no? Les digo. Y me gustan mucho las reflexiones que ustedes hacen porque desmenuzan mucho las películas desde su punto de vista y siempre me hacen ver otras cosas, ¿no? Que yo me enfoco, ¿no? A veces más como la parte psicológica y ahí meterse, pero hay muchas cosas bien interesantes que se les rascan, ¿no? Y el que propongan películas, chicos, me parece súper interesante, porque yo hay veces que ni las recuerdo y luego las tengo que refrescar otra vez, ¿no? Y vamos teniendo un hilo, ¿no? De no perder la disidencia y no perder esta onda que no nos gusta ser tan parejitos ni tan igualitos, ¿no? Entonces esto está bien, me agradan esas películas. Y nada más, chicos. Hay una cosa que quiero comentar ahorita que Ana Lilia decía que pues en la película se ven como temas actuales. La película fue de los 90 y sí, efectivamente, podemos eh, pasarla a nuestro tiempo. El libro fue escrito en 1954. Entonces, desde ese tiempo de los 50, a esta persona, al autor, se le ocurrió este espejo, como dice Eric, de los adultos. Entonces, reflejado en cómo actuarían estos niños a lo que han visto que hacen los adultos. Desde ese entonces, desde los 50, hay algo que los adultos venimos arrastrando no tan bueno y es lo que nos está dejando ahora en estos tiempos la sociedad actual, ¿no? Poco a poco vamos arrastrando cosas negativas y es eso, ese reflejo. Sí, como dice Ana Lilia, no ha envejecido el tema de la película. Creo que sí podemos sacar muchas cosas interesantes de esto. La verdad, ahorita estaba checando cuándo se hizo el libro y dije, wow, o sea, si desde entonces el autor de este libro quiso dar ese punto de reflexión, porque ya se había dado cuenta que algo estábamos los adultos haciendo mal. ¿En qué momento podremos tomar las riendas para ir mejorando como sociedad, no? Híjole, Mari, creo que mi comentario es un poco más fatalista y pesimista que
que el tuyo. La naturaleza que conocemos de la humanidad viene enmarcada en eso, ¿no? En la guerra, en lo belicoso, en derrotar al que es el otro, en sobrevivir a partir de aniquilar al otro, ¿no? De ser mejor que el otro. Me recordó mucho a la película que vimos anteriormente, la de La Guerra del Fuego. En cuanto estaban estos pequeños grupos tratando de crear comunidades de formas diversas y que cada vez que se encontraban, pues el más fuerte sobrevivía, ¿no? No sé, yo soy más pesimista al respecto de la idea de la naturaleza humana, creo. Bueno, como comentas, la película es el libro es de los 50. Se hizo en un periodo posguerra, entonces también habría que agregarle esas características, ¿no? Estaban pasándola por una situación de ver qué era lo bueno y qué era lo malo y qué tanto está permitido en ciertas circunstancias. También retomemos que la guerra tiene cosas muy crueles, muy feas, muy terribles y que están permitidas porque en la guerra así funciona, ¿no? Incluso tratados internacionales definen hasta dónde sí está permitido y hasta dónde no está permitido matar, a quiénes matar y a quiénes no, de qué forma matar y de qué manera no, como si ese principio ya estuviera dado por hecho en una situación de guerra o una situación extrema. Entonces, pues sí, es un tema muy, muy complejo. Yo concuerdo con Eric cuando decía que el error de los chicos fue comportarse como adultos. Ellos buscaban la civilización, buscaban la democracia, buscaban construir chozas, la esperanza de que alguien los iba a rescatar. Incluso me sonó un poco a la idea de, pues, Diosito nos ayudará, ¿no? Hay que tener fe, hay que tener confianza, hay que estar preparados para cuando sea la llegada de los adultos y nos rescaten, cuando en realidad lo que estaban viviendo era, me parece a mí, era necesario adaptarse a las circunstancias, adaptarse a las condiciones en las que se encontraban. Esta idea de querer replicar lo que ellos creían correcto, creo que al final no les funcionó. Las chozas no funcionaron, se caían con la tormenta, el fuego se terminó convirtiendo en un incendio que destrozó gran parte del bosque. Las únicas herramientas que tenían las usaron para supervivencia, pero de una forma que también se pudieron usar como armas, ¿no? Entonces, hay esos quiebres respecto a lo que la civilización nos ha enseñado y las herramientas que realmente tenemos para sobrevivir. Otra cosa que me pareció muy padre es una escena donde Simón agarra un pequeño camaleón, lo toma en el brazo y lo anda cargando ahí como su mascota, y de repente uno de los niños de los cazadores le dice, tenemos que practicar con algo vivo, y avientan al pobre camaleón, lo matan y se acabó, ¿no? Y me pareció una representación de la cadena alimenticia, ¿no? El camaleón se come un insectito, el niño decide no comerlo, no matarlo, y lo toma como mascota, pero hay alguien más fuerte, más violento, con una herramienta que puede dañar, que lo puede hacer, ¿no? A final de cuentas somos una cadena todavía de que unos tienen más herramientas que otros, y que si tú no decides tomar una decisión y bueno, tú tomas una decisión y decides no matarlo, alguien más en las circunstancias en las que te encuentras lo va a hacer. Y es una reflexión respecto a cómo responderíamos nosotros. Claro, ahorita decimos, sí, somos bien civilizados, y si nos perdemos en una isla, seguramente vamos a hacer una sociedad utópica en donde todos vamos a ser iguales y vamos a alimentarnos súper padre y vamos a ser vegetarianos porque es bueno para los animales y demás cosas, ¿no? Pero a lo mejor en la práctica, ¿qué tantas herramientas tenemos para eso, no? Cuando vemos la sociedad en la vida diaria y pues no nos indica que estemos o que vayamos encaminados para ello, ¿no? No es casual que cada vez que pasa un incidente en televisión de que se cayó un autobús o un camión o iba repleto de alimentos, pues prefieren robarse la mercancía, cervezas, carne o lo que sea, en lugar de rescatar a la persona que aún está con vida en la cabina muriendo, ¿no? Entonces, pues, esa reflexión me parece interesante. El manejo del miedo, también ya lo comentaban, me parece muy, muy curioso. Yo no he terminado de leer el libro, estoy con el audiolibro, voy apenas en el capítulo 3, pero ahí en el libro lo manejan como un miedo, pues, a lo desconocido, ¿no? En el libro es una serpiente gigantesca que se le aparece al niño más pequeño,
y que es lo que le impide dormir, ¿no? Los adultos, los niños más grandes, empiezan a decir que pues, no existen los monstruos y demás, pero como va pasando el tiempo, el monstruo se vuelve como la forma de unirlos, ¿no? Los que tenían miedo, que todos tenían miedo en las circunstancias en las que se encontraban, empiezan a buscar a un líder que los proteja, y el único que los puede proteger es Jack, que también en el libro, muy al inicio, dice que era un chico sádico, ¿no? Lo deja como muy, muy en claro. Eh, y este miedo se utiliza para manejar a estos niños, pero también para deshumanizar al enemigo. Cuando matan a Simon, después de que lo matan, dicen, es que fue el monstruo que puede tomar la forma de cualquiera, ¿no? Ellos no mataron a Simon, ellos mataron al monstruo, y el monstruo puede regresar, ¿no? Lo mismo pasó con Hitler y los judíos, ¿no? Ellos no son humanos, miren cómo se tratan, miren cómo viven, miren cómo se comportan, ellos no son humanos. Y eso te permite a ti liberarte de la culpa, liberarte de que estás matando a otro igual, estás matando a algo inferior, algo que te puede hacer daño, ¿no? Y eso también les permite como sobrevivir al choque, creo yo, al choque emocional de matar a uno de sus compañeros. Y pues nada, el debate de siempre, ¿no? Si somos buenos o malos, pues no tengo respuesta y creo que podemos seguirlo divagando en otras películas incluso. Hay dos películas que a mí me gustan mucho que también medio tratan un poco al respecto, que es la del experimento, de un experimento que se hizo en Stanford en los años 70, donde se ponen a estudiantes universitarios a jugar los roles de prisionero y de carcelario, y bueno, se sale de control por esta cuestión acerca del poder, ¿no? De quién tiene el poder en las circunstancias correctas. Y otra película, la de La Ola, en donde se compara cómo se crea una democracia y una dictadura y lo fácil que es volverte parte de la masa, ¿no? Ahora que hablaban de la masa y del enjambre, lo fácil que es formar parte sin siquiera darte cuenta, y los límites a los que puedes llegar perteneciendo a ello. Y ya, eso sería todo. Pues destapaste varias ideas. creo que es curioso, ¿no? Como, o sea, sí pudo haberse desarrollado, digamos, ¿no? De forma que cada uno esperara, o sea, de cada uno de los chicos se pudo haber desarrollado como bien, ¿no? O sea, para el bien de todos. Pero aquí el problema es que creo que tenemos mucho la idea de que todos piensan igual que nosotros, ¿no? Y que todos tienen el mismo contexto y que todos tienen la misma moralidad, y en este punto pues no. O sea, cada quien actuó como su bagaje anterior le dio a entender, ¿no? Y y eso es lo padre, porque o sea, no empezó desde cero como en la Laguna, que se vio como un poco diferente, ¿no? El camino que llevaron, sino que ahorita que dices, ¿no? Bueno, ¿qué dijo? Que dijo Conce, ¿no? De la parte de que era sádico el chico, y creo que dicen que según se robó un coche, creo que sí era él, que se había robado el coche de su papá y todo eso, ¿no? O sea, como que había una especie de romper las reglas, ¿no? Una condición para, ¿no? Entonces, creo que, o sea, si partimos de ahí, pues sí, creo que era posible, ¿no? Y siempre es posible que todo termine diferente a lo que nosotros esperamos, porque pues nosotros somos totalmente diferentes cada uno entre nosotros, ¿no? Pensamos el bien, incluso el bien es diferente para cada quien, ¿no? Y hace poco no recuerdo en dónde leí que lo bueno y lo malo depende del contexto, ¿no? Depende incluso de la historia, más bien de la historia, del momento histórico, que o sea, durante y eso si nos vamos atrás, ¿no? Antes se veía bien que fueran segregadas las personas, ¿no? Los blancos con los negros, ¿no? O sea, hablando, ¿no? Y en general, ¿no? O sea, cualquier cosa que no era blanca, pues, cualquier persona que no era blanca, pues era segregada, ¿no? Y si nos vamos a antes, pues, o sea, todo era totalmente, o sea, diferente a cómo, o sea, lo podríamos cuestionar, ¿no? No, pues es que eran los malos, ¿no? O sea, las personas eran malas. No, o sea, seguían sus normas,
¿no? Y en este caso, pues, los niños eran malos o buenos, pues seguían las normas que tenían, ¿no? Y que eran ineficientes, sí, que podían haber mejorado, seguramente, ¿no? Pero era lo que eran sus herramientas, ¿no? Y dentro de su contexto, pues en realidad nunca hubieran tenido ningún punto en el que a lo mejor un castigo, ¿no? O sentirse culpables, o de repente igual como comentaba Conce, ¿no? De sentir una culpa, porque pues ¿quién los iba quién les iba a decir algo, ¿no? Un mecanismo, ¿no? Que les pudiera decir, no, esto está bien, esto está mal, ¿no? Pues no, o sea, tenían ahí sus herramientas y se rascaban. Bueno, creo que También, humanas. Uh-huh. también toca algo que es interesante porque cuando comentaba, ¿no? De que hicimos, lo que deberían de haber hecho los adultos, es que también pone la figura del adulto como algo utópico, porque casi siempre, como dice Eric, ¿no? Nadie quiere ser líder. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa con la figura del adulto? Nadie quiere ser el adulto, ¿no? O sea, siempre que te dicen, no, pues ve y busca un adulto, ¿no? O sea, y sin importar que siempre estás buscando al más grande, ¿no? No, él es el adulto, él es el que se debe de hacer cargo, ¿no? Creo que también lo vemos así, ¿no? En ese sentido, sin importar cómo se hubieran planteado, sin analizar bien en dónde están inmersos ellos, lo harían mal, ¿no? O sea, porque lo hacían como una especie de manualito, ¿no? Que traía, me parece que el papá de Miss Piggy era como gobernador o algo así, ¿no? Ahí sí tenía cierto puesto de poder. Entonces, parece ser que este adulto es como la forma o la figura utópica, ¿no? Siempre he pensado en eso, ¿no? ¿Quién es el adulto realmente? ¿Quién es el que se hace cargo de todo? Ahora, hay algo de lo que mencionaba Estérica hace rato, de que dice, ¿podemos mejorar como sociedad? Había un filósofo que siempre me llamó la atención, que es matemático, de hecho, él también inventó el cálculo diferencial integral, se llama Leibniz, y algo muy curioso que él decía era, estamos en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Entonces quiere decir que si este mundo así de mal como lo vemos, podría estar peor, ¿no? De alguna forma es lo que estaba pensando, ¿no? Porque dice, de todos los planetas, de todo lo que se pudo haber dado, se dio para que existiéramos, ¿no? Entonces estamos en el mejor de los mundos posibles. Entonces, si este es el mejor de los mundos posibles, es como lo que hay, ¿no? O sea, como que es todo lo que se ha experimentado la sociedad hasta este momento, ¿no? En ese sentido no dejaría un margen para la mejora, ¿no? Sino que te diría, lo que hay es lo que hay, ¿no? Ni está tan mal, ni, no sé cómo decirlo, no está mal, ¿no? O sea, es lo mejor que se puede en este momento. Y creo que eso también da una especie de paz, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo mejor, pues vemos, pero no es limitante, ¿no? O sea, también, digo, o sea, se puede decir eso con cada etapa de que ha vivido el ser humano, ¿no? Entonces, pues, es lo mejor por ahora. Y se pueden ir viendo, pero la cosa es eso, poder verlas, que hay diferentes, o sea, que hay formas diferentes de que se puedan dar, ¿no? Y es ahí está el cuestionar el entorno y a nosotros, ¿no? Si seguimos vivos, es lo mejor que hay en este momento, ¿no? De esa forma. Sí, tomando la vida como referencia, ¿no? De lo mejor. Ya hay que hablar de Historia Americana X porque está el partido. Esa va a estar masacrosa, ¿eh?